Vamos a estar mirando entonces, hermanos, la segunda venida del Señor. Estamos en esos días, hermanos. Gloria sea su nombre. Nos gozamos, hermanos. Nos regocijamos. Aleluya, alabanza. Por vivir en este tiempo, hermanos. Por estar presente en este tiempo. Gloria sea su nombre. Un tiempo muy especial. El más peligroso de todos. Sin embargo, también el más victorioso de todos. El más glorioso de todos. Oh, gloria sea su nombre, hermanos. Dios está obrando poderosamente, sabiamente. Tiempo de la venida del Señor. Tiempo que está por comenzar el día del Señor. ¿Cómo sabemos? Porque la palabra, el apóstol Pablo nos está hablando acerca de esto. Y escribió Pablo 2 libros en los que está hablando de la venida del Señor. Y está hablando cuál será la condición de esos días. ¿Cuál será la condición de los días cuando llegue el Señor? Está en primera de Tesalonicenses, ¿no es cierto? Primera de Tesalonicenses, podemos mirar, capítulo 5, podemos anotar, versículo 1 y 2 para contrastar. Primera de Tesalonicenses habla de creyentes vencedores totales, los que son la compañía esposa, los que tienen victoria sobre la agitación de la ley y sobre toda mentira. Gloria sea su nombre. Victoria sobre esas dos cosas, ¿qué significa, hermanos? Victoria sobre la agitación de la ley, ¿qué significa? Victoria sobre la legalidad, ¿no es cierto? Gracias al Señor. Gloria sea su nombre. ¿Y la otra? Victoria sobre la mentira, ¿qué significa? Falsa doctrina. Falsa doctrina. La mentira especialmente, ¿cuál es? Que el hombre puede reinar sin la ayuda de Dios. La mentira justamente, ¿no es cierto? Que el hombre puede exaltarse a sí mismo, vivir independiente de Dios sin necesidad de Dios. Esa es la mentira. Sí, la gente creyó, ¿no es cierto? No tiene forma tampoco de defenderse ante eso si Dios no le ayuda. Pero hay un pueblo que tiene victoria, hermanos. Y qué bueno si allí estamos, hermanos. Entonces, el capítulo 5, versículo 1 y 2, está hablando el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, hermanos. En esa parte, la perspectiva modelo. De 5 del 11 en adelante, sí es la preparación modelo. La perspectiva quiere decir el panorama. ¿Cómo es el panorama en el momento de la segunda venida de Cristo? Qué bueno es tener ese panorama claro, hermanos. Porque de eso habla ahí Primera de Tesalonicenses 5, versículo 1 y 2. Después, contrastando, ¿no es cierto? El contraste de ese versículo está Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 1 y 2. Y vamos a ver qué diferentes son estas dos clases de creyentes, siendo que, podemos decir, eran al mismo tiempo, el mismo pueblo, escucharon lo mismo, o tuvieron al menos la oportunidad de escuchar lo mismo. Sin embargo, la condición espiritual no era la misma. Si leemos 5:1, hermanos. Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Acerca de este tema, hermanos, vosotros sabéis bien. La palabra bien es acribes. Acribes. Quiere decir un conocimiento, vosotros sabéis bien, de una manera muy correcta, de una manera exacta, que estudiaron hasta el más mínimo detalle.
Qué bueno, hermano, es poder saber acerca de este tema, pero de esta forma, de una manera exacta, perfecta, porque así no seremos confundidos, ¿no es cierto? Vosotros, acerca del tiempo de la venida del Señor, vosotros sabéis bien, de una manera correcta, exacta, sin dudas. No hay lugar para el error o la duda o la ignorancia. Qué bueno cuando el creyente puede llegar a eso, hermanos. Por eso estamos mirando acerca de la segunda venida. Estudiar hasta el más mínimo detalle, hasta el último detalle para tener certeza, convicción. Gloria sea su nombre. Pero si nosotros miramos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, ahí vamos a ver otra condición, ya no hay ese saber bien, correcto, exacto, sino, ahí dice, hermanos, Empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente vuestros sentimientos, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. amén. Pablo está diciendo, hermanos, acerca de la venida de Cristo, no estéis perturbados en la mente. Uno tenía una seguridad total en su mente, un conocimiento claro, exacto, correcto, sin dudas, una convicción total. Y estos estaban allí con su mente turbada, perturbada, porque alguien dijo, el Señor ya vino y ustedes están acá todavía. Entonces, ¿qué estamos mirando, hermanos? Si escuchamos solamente a Pablo, nuestra seguridad y convicción será total y muy clara, muy correcta. Pero después vinieron otros y hablaron y le pusieron dudas. Entonces ahí vemos cuando uno oye, como se dice, dos campanas, ¿no es cierto? Queda confundido. Es lo que hoy pasa, hermanos. Cuando el creyente por lo general tiene esa costumbre de oírle a este, a aquel, al otro, no hace distinción. Sea Pablo, todo es de Dios, ¿no es cierto? ¿Y cómo queda esa mente? Confundida, perturbada. No sabe ni dónde está parado, ni qué tiempo es, ni qué está pasando. Entonces ahí vemos creyentes de una primera fila, por oír solamente a Pablo, una seguridad total y completa, y otra compañía que decimos una segunda fila, segunda de Tesalonicenses, segunda fila, ellos están en otra condición. ¿Cuál fue la diferencia? Estos eran mejores que estos, no. Simplemente que uno oyó una sola voz, un solo mensaje, y los otros oyeron uno y más mensajes también. Eso es lo que causa, ¿no es cierto?, esa condición. Por eso, hermanos, qué bueno es saber que estas dos condiciones van a estar en el tiempo de la venida del Señor. Nosotros damos gracias al Señor, que Pablo escribió acerca de este tema y está en la palabra. Eso nos da claridad para saber cómo será este último tiempo, hermanos. Nosotros vemos que hay creyentes que podían ser de una primera fila en Tesalónica, pero terminaron siendo de una segunda fila. Ejemplo, tenemos en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Teniendo en cuenta que los creyentes de Tesalónica que oyeron una sola voz, un solo mensaje, tenían victoria sobre la agitación de la ley y sobre la mentira, ¿no es cierto? Tenían un conocimiento muy claro y exacto, muy correcto. Pero también estaban los otros, ¿no es cierto?, que estaban en su mente sin seguridad. Segunda de Timoteo 4:10 habla de un hombre, ¿no es cierto? Sabemos el versículo, ¿cómo dice? Porque Demas me ha desamparado,
amando a este siglo, y se ha ido a Tesalónica, presente a Gracia y todas más. Bueno, nos quedamos con el primer nombre, ¿no es cierto? Demas. ¿Qué significa? Popular significa. El que dice, él amó ¿a quién? Al mundo. Y ese justamente hizo ¿qué? Por amar al mundo, dice Pablo, me ha desamparado, me abandonó. Es decir, estaba oyendo el mensaje, pero después pensó que era muy difícil la vida de Pablo, que allí no encontraría ninguna ventaja natural o carnal. Él amó justamente. La diferencia entre Pablo y Timoteo y él era que Pablo y Timoteo amaban al Señor, amaban la venida de Cristo, amaban la gracia y la gloria. Y Demas veía con muy buenos ojos que hay algo lindo y atractivo en el mundo. Él amó este mundo, dice la palabra. Entonces, no va a querer estar uno en el mensaje de gracia y gloria, porque acá justamente eso no va a pasar, ¿no es cierto? Él me abandonó, me desamparó, me dio la espalda, como uno quiera llamar esa palabra, y fue a Tesalónica. Fue a Tesalónica. Justamente el hermano Copley explica ese versículo y dice, hay algunos en Tesalónica que tenían una falsa victoria sobre la ley. No tenían una verdadera victoria como los de primera de Tesalonicense, sino tenían una falsa victoria sobre la ley. ¿Saben lo que es tener una falsa victoria sobre la ley? Victoria sobre la ley es victoria sobre la legalidad. Y es bueno y es necesario. ¿Y qué es una falsa victoria sobre la ley? ¿Cuándo se da eso? Tiene que ver cuando el creyente empieza a decir, yo no estoy bajo ley, estoy bajo la gracia y puedo hacer lo que sea. Total, yo no estoy bajo condenación, no estoy bajo ley. Hago lo que hago, no importa. ¿No es cierto? Es una falsa victoria eso. No es una verdadera victoria. Eso explica el hermano Copley justamente, ¿no es cierto? Demas tenía eso. Entonces hay una verdadera victoria y otros que no tienen esa victoria completa. Y todo depende, hermanos, de nuestra actitud. Si Demas seguía con Pablo, iba a tener victoria completa, victoria total, hermanos. Porque la palabra de gracia y gloria es muy fuerte y muy poderosa. El Espíritu Santo va a obrar allí siempre. Y vas a estar amando lo que el Espíritu Santo te dice que ames. Gloria sea su nombre, hermanos. Qué diferente, ¿no es cierto? Dice la palabra ahí, segunda de Timoteo 4:8. Si miramos, el 4:10 leímos, pero 4:8 ahí está diciendo que Pablo, ¿a quién amó? Timoteo, ¿a quién amó? Si pueden leer, hermanos. Amén. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. A los que aman, la palabra venida ahí es epifanía. Quiere decir una aparición brillante. Aman esa aparición, ese resplandor brillante. Están en expectativa, es decir, esa aparición brillante habla la gloria del Señor, que no están interesados en la gloria del mundo, sino en la gloria que es del Señor. Esa manifestación brillante. Ellos aman esa aparición del Señor, aman la gloria de Cristo. Gloria sea su nombre, hermanos. Que nuestros corazones fueron entonces enseñados sobre quién poner nuestro afecto.
Todos los que aman su venida son Timoteo, son Pablo y todos los que están dentro del mensaje. Dios dará una corona de justicia. Gloria sea su nombre. Qué victoria, hermanos, qué bendición. Recompensa hay, hermanos. Gloria sea su nombre. Entonces estamos hablando que hay dos filas, ¿no es cierto? Dos compañías diferentes. Y también vamos a ver que cuando habla la palabra, hermanos, la palabra en la Biblia venida, justamente venida, tiene tres palabras, hermanos. Una es parousia. Cuando se refiere, hermanos, la palabra venida, puede ser el original que diga parousia o puede que diga apocalipsis. O puede que diga epifanía, la epifanía del Señor, la venida del Señor, el apocalipsis del Señor o la parousia del Señor. Siempre que Pablo habla de venida, usa estas tres palabras, son diferentes. Parousia habla de una presencia personal, uno que viene en presencia, ¿no es cierto?, y se pone al lado. Está la persona. Y Pablo justamente está hablando la parousia del Señor. Apocalipsis quiere decir justamente una revelación. Revelación quiere decir quitar eso que está ocultando, la cortina que está tapando para que se vea. Habrá esa revelación del Señor. Y epifanía quiere decir justamente una aparición brillante, con un resplandor muy grande, ¿no es cierto? Siempre la Biblia, el apóstol Pablo habla de estas tres palabras cuando habla de venida. En Primera de Tesalonicenses, 4 veces repite la palabra parousia. Siempre está hablando la presencia personal del Señor. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 4:16. En todo el libro Primera de Tesalonicenses habla la palabra parousia. No utiliza apocalipsis, no utiliza epifanía. Esa parousia, la venida del Señor, la presencia personal del Señor, se utilizaba cuando llegaba o era la llegada de un rey, la parousia de tal rey. Llega en persona a tal lugar. Gloria sea su nombre. No enviará un emisario, un ángel, o él mismo en persona. La segunda venida, aleluya, alabanza, la parousia del Señor, la venida. A veces uno piensa cuando no conoce la palabra la venida, bueno, será así porque es un rapto, será un instante, viene y nos vamos. No es así, hermano. La venida de Cristo, la parousia, ocupa un espacio de tiempo. ¿Saben cuántos años dura esa parousia? La parousia que será en los aires y en los cielos. Que ese tiempo que Él está en los cielos no se va a revelar, no le van a ver. Él estará su presencia en los cielos, en los aires. Y nosotros seremos trasladados allí. Pero eso será un rapto en misterio o secreto. Eso no se verá con ojos naturales. Esto sí se verá, esto también. Pero ese tiempo de la parousia de Cristo, la venida de Cristo, dura 7 años. Durante 7 años el Señor estará en los aires. Su pueblo estará siendo arrebatado uno tras otro. ¿Entiende, hermanos? Que Pablo les habla a los de Primera de Tesalonicenses, la parousia, la presencia, la venida del Rey de Reyes. Ellos estaban esperando, ellos reconocían el señorío de Cristo, el orden divino, el modelo paulino, y aguardaban al Rey de Reyes. ¿Pueden leer ese versículo, hermanos, que les dije?
4:16. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. El 15, hermanos. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Amén. Los que habremos quedado para la venida del Señor, allí es parousia. Les digo, hermanos, los versículos en Primera de Tesalonicenses, 4 veces está la palabra parousia. Primero está en el capítulo 2, versículo 9. Después, capítulo 3, versículo 13. Después el que leímos recién, 4:15. Y también en el 5:23. Allí que está, hermanos, justamente esta palabra parousia 4 veces repite. Entonces refiere, hermanos, a la presencia del Señor en los aires. Y en Segunda de Tesalonicenses, allí sí está hablando ya la palabra revelación. Nosotros vemos, hermanos, que está hablando allí la revelación del Señor. Si puede anotar, hermano, y puede leer también, podemos leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, hermanos. Vamos a hacer una línea acá, hermanos. Una línea así para entender de qué se trata. Lea, hermano, alguno el que tiene el versículo. Amén. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo por nosotros, cuando se manifestará el Señor del cielo con los ángeles de su potencia. Amén. Cuando se manifestará, ese es Segunda de Tesalonicenses, ahí sí está la palabra Apocalipsis. Cuando se manifestará, se revelará el Señor. ¿Con quién dice? Con los ángeles de su potencia. ¿Qué quiere decir? Con los creyentes con cuerpos glorificados. Esto, hermano, ¿qué tiene que ver esto? Justamente está hablando del día del Señor. ¿El día del Señor cuántos años dura? ¿Cuánto? 1000 años, ¿no es cierto? Acá hacemos nada más una medida de 7 años, hermanos, para entender qué va a pasar, hermanos, o qué es lo que está comenzando ya a pasar. Y la Biblia es muy clara, hermanos. De esos 1000 años del día del Señor, hay 7 años, hermanos. Los primeros 7 años literales, son 7 años literales, hermanos. Van a suceder acontecimientos en los aires y también aquí en la tierra. Y es bueno saber porque la Biblia dice qué va a pasar aquí, qué va a pasar acá en la tierra. Por un lado sabemos que aquí, hermanos, en el tiempo donde comienzan esos 7 años, en los cielos habrá gozo y regocijo. Comenzará el banquete, ¿no es cierto? Día de coronación, día de gloria, día de recompensa, día de exaltación, día de gloria. Allí se producirá, hermanos, justamente lo que dice Apocalipsis 4:2, que dice justamente, un trono será puesto en los cielos. Allí sucederá, hermanos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, donde habla del rapto, hermanos. En ese comienzo, hermanos, en los cielos habrá gozo y regocijo. Y aquí comienzan, hermanos, para el mundo, 7 años, hermanos, que se llama la gran tribulación. Dividimos en el medio, hermanos, 3 años y medio porque la Biblia divide. Porque hay cosas que van a pasar en ese tiempo aquí en la tierra y también en el cielo.
La palabra dice, hermanos, que habrá justamente lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, y Apocalipsis 4:2, hermanos. ¿Qué dice Apocalipsis 4:2? Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. El tiempo donde comienza el día del Señor, un trono en los aires. Desde ese día, Él comienza a reinar. Allí se termina el tiempo de los gentiles, ¿no es cierto? El tiempo de los gentiles habla de ese tiempo donde Dios les dio para que ellos gobiernen. De allí en más todos los gobernantes de este mundo serán usurpadores. Cristo será el único que tiene derecho para gobernar. Tendría que comenzar ese milenio, 1000 años de paz y gozo, pero el hombre, el mundo, será rechazador. Por lo tanto, Cristo tiene que luchar. ¿Para qué? Para imponer su reino. Nosotros vemos que esa parousia entonces dura 7 años. En esta parte estará, hermanos, como oculto, y acá al final de estos 7 años, allí se producirá el que leímos recién, segunda de Tesalonicenses 1:7, donde dice, se revelará el Señor. Y allí sí todo ojo le verá. Cuando Cristo venga en gloria con los creyentes, después de que se consumó ese casamiento en los aires, Cristo viene a este mundo, después de los 7 años. Pero mientras tanto, allí, hermanos, ¿qué vemos nosotros? Va a suceder, hermanos, lo que dice la palabra, un rapto. Aquí sale, hermano, al comienzo una primera fila de vencedores totales. Después subirá otra fila, hermanos, una segunda fila. Y después, llegando a la mitad, hermanos, subirá otra compañía de creyentes, que será la tercera fila, hermanos. El cuerpo de Cristo, todos subirán a los cielos, pero en diferentes tiempos y momentos. Los de Primera de Tesalonicenses al comienzo, los de Segunda un poco más cuando haya comenzado ya la tribulación. Por eso si miramos el libro, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, Pablo les dice a ellos que Dios ya les dará reposo a ellos. Les dará reposo porque nosotros ya estamos en reposo. Dice, también ellos van a llegar a ese grado o a esa línea, hermanos. Entonces, ¿qué vemos nosotros, hermanos? La iglesia va a pasar la tribulación. La tribulación o la gran tribulación dura 7 años, hermanos. La iglesia será trasladada en los primeros 3 años y medio. Cada uno, como dice Primera de Corintios 15:23, cada uno en su tazo, cada uno en su orden, cada uno en su grado, cada uno en su fila. En Apocalipsis, ¿de dónde nosotros sacamos? Porque nos van a preguntar, ¿no es cierto? Porque la idea de la mayoría es, bueno, Cristo está y será el comienzo, en el medio, al final, pero todos juntos nos vamos. Y no vamos a ir todos juntos, porque la condición de todos no es igual. Están los que estarán despiertos y velando. Un ejemplo tenemos, ¿no es cierto?, allá en Mateo, donde dice las 5 vírgenes prudentes y las otras. Las prudentes eran las que tenían aceite en sus lámparas y los otros no tenían esa preparación. Entonces, hermanos, hay creyentes que van a estar preparados. Pero si alguien pregunta, les pregunta a ustedes, ¿dónde habla que en 3 traslaciones diferentes la iglesia va a ir? ¿Qué le van a responder? Versículo, ¿no es cierto? Siempre tiene que ser con la palabra. ¿Qué le van a decir? ¿Cómo le puede demostrar a alguien? Porque
La gran mayoría o casi todos dicen, bueno, viene Cristo y nos vamos todos juntos, la iglesia de una sola. Y hermano Cople dice, no, no va a ser así. Porque en el cuerpo de Cristo están los que han crecido hasta la mitad y otros que no tienen casi crecimiento. Cristo no se va a casar con todo el cuerpo de Cristo, sino con los que llegaron a un crecimiento. Pero en cuanto a la Biblia, ¿de dónde le podemos explicar? Apocalipsis, capítulo. Podemos decir en la primera fila, Apocalipsis 4:1, ¿no es cierto?, donde está la palabra del Señor, hermanos. Que después también podemos decir Apocalipsis, allí está, 5:10, hermanos. La segunda fila está Apocalipsis, capítulo 7, ya les digo el versículo. Y la tercera fila, hermanos, 7:14. Y la tercera fila está en Apocalipsis 12:5, hermanos. Apocalipsis nos habla justamente de 3 arrebatamientos, hermanos. 3 compañías que se ven en los cielos en diferentes tiempos. Son 3 compañías diferentes, porque son diferentes y arriban al cielo en diferentes tiempos. ¿Cómo será, hermanos, ese rapto? ¿Cómo dice la palabra primera de Tesalonicenses, capítulo 4, donde dice el Señor con voz de arcángel? Ese versículo pueden leer, hermanos. Versículo 16. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y luego nosotros, dice, los que quedamos, los que estamos vivos en ese momento, seremos transformados. Nuestro cuerpo será glorificado, es decir, el pecado va a desaparecer. Nuestro cuerpo será glorificado y allí sí subiremos a encontrarnos con el Señor en los aires. Esa manera, primera de Tesalonicenses 4, 15, 16 está hablando, todos van a subir así de esa manera, nada más que en diferentes momentos. Nosotros en Apocalipsis vemos, hermanos, justamente lo que dice allí, el Señor viene, el Kyrios, con voz, dice la palabra, con aclamación o con voz de mando. Nosotros estamos, hermanos, esperando no tanto las señales, sino estamos esperando oír. Nuestro oído quiere oír un sonido. Un sonido, hermanos, que será justamente la voz del Kyrios. La voz del Kyrios será una voz de mando. La palabra allí con aclamación es keleuma, y quiere decir una voz de mando, una orden, un mandato, como ese que le dijeron a Juan, sube acá. Es la voz del Kyrios llamando. Es como le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Si estás muerto, Lázaro, ven fuera. Voz de aclamación, voz de poder, voz de potestad, voz de autoridad. Los que están vivos serán transformados, los que están muertos serán resucitados. Gloria sea su nombre. La voz, el sonido, la voz del Kyrios, la voz del Kyrios.
Esa misma voz, hermanos, que uno ya conoce. Porque muchas veces nos dijo, hija, oye, hija, y mira, inclina tu oído. Ya conocemos la voz del Señor. Dice Cantares, he aquí la voz de mi amado. He aquí la voz de mi amado. ¿Cómo no vamos a conocer la voz si es la voz de nuestro amado? La voz de nuestro amado sonará con potencia, con poder. Nos dirá justamente, sube acá, y esa voz nos levantará. Esa voz nos levantará, hermanos. ¿Y por qué sabemos, hermanos? ¿Por qué sabemos, hermanos? Porque cada vez que Él nos llamó, acudimos a Él. Ya estamos preparados. Ya estamos, hermanos, sabiendo, gloria, alabanza. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Entonces, dice la palabra, hermanos, que hay una compañía. Apocalipsis 5:10, donde la palabra está diciendo allí, hermanos, la alabanza es de los reyes y de los sacerdotes. Tú nos hiciste reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. La palabra dice, hermanos, allí tú nos redimiste de todo pueblo, nación y lengua. Vemos una compañía en los cielos alabando, glorificando al Señor. Son reyes y sacerdotes. Ellos dicen, tú nos redimiste y tú nos hiciste. Nos diste unción. Nos diste unción. Una unción superior. Nos ungiste como reyes. Nos ungiste como sacerdotes. Entonces ellos son los primeros en subir. Gloria sea su nombre, hermanos. Allí pueden decirle a todos, miren, allí hay una compañía que no es numerosa, que son reyes y sacerdotes nada más. No hay otra clase de redimidos allí en ese momento. Después, hermanos, pasando el tiempo, más de un año, hermanos, subirá la segunda fila o grado. Apocalipsis 7:14, allí preguntan, ¿y estos quiénes son? Estos ya preguntan en los cielos, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? ¿Y cómo es la respuesta? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Amén. Así como estos se llaman reyes y sacerdotes, ¿no es cierto? O seres vivientes también se llaman los 24 ancianos. Esto se llama la multitud innumerable. No son 4 ni 24, son una multitud, dice Juan. Vi una multitud que no se podía contar. Y pregunta, ¿y quiénes son? Y estos son los que vinieron estos ya vinieron de la tribulación. Dice, hermanos, para la primera compañía, que no van a pasar la tribulación. Porque está escrito, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, por cuanto tú guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de esta hora de prueba que va a venir sobre el mundo para tribular a los que moran en el mundo. Pero esta compañía saldrá antes. Otros que están dormidos o no preparados saldrán
en una segunda fila, es decir, en parte pasará, la iglesia o los redimidos pasarán. Tienen que saber algo, hermanos. Hoy podemos decir, sí, paso lucha, prueba, dificultades, pero nadie nos está pasando la tribulación. Esa es otra cosa diferente. Y es terrible ese momento, hermanos. Nunca la tierra vivió ese momento, hermanos. Por eso nosotros vemos que dice allí, estos subieron, estos son de la gran tribulación y son la mayoría. Nosotros no queremos estar entre la mayoría. Nosotros buscamos separarnos porque sabemos por dónde ellos tienen que ir o atravesar, hermanos. Entonces allí habla de los que salen, la multitud innumerable. Y aquí Apocalipsis 12:5 habla de otro arrebatamiento. Allí se les llama el hijo varón, o los 144.000 también, que son la última parte del cuerpo de Cristo, que son la mayoría judíos, que justamente ellos vemos nosotros, son parte del cuerpo de Cristo también. Por eso, hermanos, ¿para qué les pongo estos versículos? Para que vean, no es que la segunda venida viene el Señor y vamos todos juntos. La palabra nos habla. Aquí están los que fueron en primer lugar, aquí en segundo lugar y estos aquí en un tercer lugar. Por eso hablamos de grados, de filas, porque dice Primera de Corintios 15:23, todos seremos vivificados, todos seremos transformados, todos seremos, pero cada uno en su fila. Esa fila hoy determinamos. Hoy se determina, hermanos. Gloria sea su nombre. Cuando venga el Señor el Kyrios y llame, hermanos, hay los que tienen el oído preparado. Van a oír esa voz. Pero hay quienes hoy no oyen la voz, no quieren oír. O están dormidos, ¿no es cierto? Entonces, ellos no oirán. ¿Qué les quiero decir, hermanos? Cuando Cristo venga será su parousia, su presencia personal, pero no se revelará, hermanos, todavía. Durante 7 años, los creyentes seremos trasladados, pero el mundo no se dará cuenta, porque esta compañía no es popular. No son los grandes de este mundo. Si fuesen los grandes, todo el mundo va a pensar dónde fueron. Pero son gente común y corriente, hermanos. ¿Quién se dará cuenta de esta traslación? ¿Quiénes serán los que se van a dar cuenta? Se fue una fila y nos quedamos. El mundo ni se va a enterar porque ellos no saben que ya comenzó la venida de Cristo. Ellos no van a ver nada en los aires. Ellos estarán presenciando lo que vamos a ver que comienza acá en la tierra. En la tierra, así como Cristo aparece en los cielos, acá se produce la venida o la parousia del anticristo, ese que es el falso Mesías. Ellos estarán ocupados en ese movimiento aquí en esta tierra, en el mundo, pero esta compañía ya estará en los cielos. En Cantares, capítulo 6, versículo 13, allí vemos nosotros que simbólicamente está hablando allí Cantares capítulo 6 está hablando los versículos anteriores al 13 acerca del Señor y la venida, porque dice el amado descendió a su huerto. Ese está hablando Cristo, desciende para ver si ya están los frutos, si ya Israel está preparado, si ya la iglesia está preparada. Ahí dice, ¿no es cierto? Versículo 12, no me di cuenta, pero el Señor me puso, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Ese habla de rapto, hermanos. Es decir, Cristo y la compañía esposa subirán a los cielos. Pero versículo 13, ¿cómo dice? Hay alguien que va a decir, regresen, regresen. Así dice, hermano. Tórnate, tórnate, oh Sulamita. Tórnate, tórnate y te miraremos. Amén. 4 veces repite, ¿no es cierto?
regresá, regresen. Pero esta compañía no va a regresar, ¿no es cierto? Ya se fue al casamiento en los aires. ¿Quiénes son esos que dirán, regresen, vuelvan? Esos creyentes que están más cercanos. No el mundo estará dormido ni se dará cuenta de nada aún. Para ellos va a ser una sorpresa, como ladrón en la noche. El mundo no notará nada, ¿no es cierto? Los pentecostales que decimos, los legalistas tampoco, porque ni nos conocen siquiera. Pero sí habrá una compañía que va a notar esos que eran más cercanos, esos que son de la gracia, pero que no son de la gloria. Ellos se van a dar cuenta. Hermano Copley explica así ese versículo, ¿no es cierto? Cuando dice, retornar, está diciendo, vuelvan otra vez ustedes que nos hablaban de la gloria, que nos hablaban de la unción, que nos hablaban, vuelvan porque queremos oír otra vez. Cuando no esté la compañía, recién allí van a valorar y darse cuenta. Es decir, está la luz, ni cuenta se dan, pero cuando se apague la luz, se van a dar cuenta. ¿Cuánto necesitan de esa luz? Pero esa compañía ya no podrá disfrutar justamente porque esos que se quedan, hermano, y claman allí, regresen. Si ya Cristo partió con esa compañía de creyentes. Entonces, hermano, es bueno saber cómo sucederá, hermano, en los cielos ese arrebatamiento. Porque aquí en la tierra, hermanos, así como hay una parousia del Señor al comienzo que dura 7 años, y aquí al final se revela el Señor, al final de los 7 años, se manifiesta el Señor y se cumple Apocalipsis 1:7 que dice, y todo ojo le verá. Y se lamentarán también, dice, ¿no es cierto? Amén, así sea, dice Juan allí. Eso va a suceder, hermanos, aquí al finalizar justamente esos 7 años, donde Cristo viene para reinar sobre este mundo con la compañía preparada, hermanos. Así como Cristo, hermano, hablamos de la parousia de Cristo, la presencia personal de Cristo, la persona, Cristo glorificado mismo, volviendo, también está la parousia del anticristo, hermanos. La presencia personal será una persona. Así como Cristo es Dios encarnado en un hombre, el anticristo es el diablo encarnado en una persona. Se llama anti, ¿no es cierto? Que está contra Cristo, que se opone a Cristo. Nosotros podemos ver, hermanos, en la palabra del Señor, en 2 de Tesalonicenses, hermanos, esto. Capítulo 2, hermanos, versículo 9. Eso aquí en la tierra, hermanos. 2 de Tesalonicenses. Allí será la presencia o la parousia, hermanos, como dice la palabra. Pero de ese que está contra Cristo, hermanos. Pueden leer un hermano si tienen. Amén. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Amén. Ahí está hablando justamente, hermanos. ¿Cómo dice, hermano, versículo 9? Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Amén. Allí se presentará personalmente. Y el versículo 8, hermana, podés leer también. Ahí está hablando, hermano, en ese versículo 8, estas 3 palabras, hermanos, parousia, apocalipsis y epifanía, están las 3 palabras en un solo versículo, hermanos. Lee, hermano. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén.
se manifestará, se revelará aquel inicuo que dice el Señor lo va a destruir con la epifanía, con el resplandor de su parousia o de su venida. Qué bueno si podemos ver, hermanos, la diferencia en estas palabras. Que Pablo habla entiende, hermanos, pero va explicando que hay diferencia en cada palabra. Y es bueno si llegamos a entender, hermanos. Por eso les puse 3 palabras diferentes. Habla siempre de venida, pero de diferentes formas, hermanos. Este que dice aquí la palabra, hermanos, el anticristo, como le llamamos, va a aparecer, pero nadie lo verá como un anticristo, sino se lo verá como alguien realmente, como un Mesías. ¿Qué es un Mesías, hermanos? Un Mesías es un gobernante que tiene poder, ¿no es cierto?, que tiene autoridad. El mundo está esperando que aparezca un Mesías para que ordene las guerras, que ordene las crisis que hay por todos lados. Un hombre con poder y autoridad está esperando, ¿no es cierto? Se presenta ahí el presidente de Estados Unidos y dice, bueno, allá hay desorden en ese país, voy a ordenar ese país, voy a ordenar aquel país, voy a poner orden. El hombre, ¿no es cierto?, ahí está justamente procurando poner este mundo en paz y en orden para que la gente pueda vivir bien. ¿Qué tiene eso de malo? Nada, ¿no es cierto? Es algo que todo el mundo busca o espera. Que un día aparezca alguien con esa plenitud de autoridad, ¿no es cierto?, que pueda ordenar que no haya injusticia en el mundo, en la tierra. Es decir, ese hombre viene para producir lo que Cristo va a producir sobre este mundo. 1000 años de paz, de justicia y de prosperidad. Para eso viene Cristo. Pero primero los 7 años habrá una gran tribulación. Al final de esos 7 años se va a producir una batalla. Cuando Cristo venga, allí se producirá lo que dice la palabra, una batalla que se llama Armagedón. Y justamente eso sucederá, hermanos, sobre este mundo. Producirá mucha muerte, hermanos. Pero escrito está en la palabra, hermanos. Él viene y reinará. Después, sí, hermanos, de esos 7 años hay 1000 años de paz, de gozo, de prosperidad. Allí realmente este mundo va a ser como un Edén, un paraíso, hermanos. Solamente que el que va a prometer eso es el anticristo. La palabra dice, hermanos, que aquí al comienzo, este hombre, este anticristo, va a hacer un pacto. Eso dice Daniel 9:27, hermanos. Podemos leer ese versículo y vea cómo sea allá Daniel, el Antiguo Testamento, sea Pablo, sea el Señor, todos están hablando de ese momento, hermanos. Y ese momento está sobre nuestras vidas, hermanos. Daniel, hermanos, hace como 2600 años habló. ¿Y cómo dice, hermanos? Si alguno tiene. Amén. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Amén. Amén. Es largo el versículo, ¿no es cierto? Pero vamos por parte. Daniel 9:27, allí está hablando. Hará un pacto, dice. Y ese pacto se llama un pacto de paz y de protección también. Nosotros vemos lo que está aconteciendo hoy en día, que hay guerra, ¿no es cierto? Vemos en las pantallas. ¿Y dónde está la guerra?
Justamente en Jerusalén, ¿no es cierto? Vemos los misiles, los proyectiles que le están tirando. Este que dice allí Daniel hará un pacto, será un hombre poderoso, ¿no es cierto? Un pacto de paz para que Israel esté en paz y que nadie lo ataque. Es un pacto de paz y de protección. Hará un pacto, dice, con muchos. En Israel, el Israel de ahora, hermanos, muchos habrá y harán un pacto con él. Pero ese pacto no es de Dios, no es del Señor. Esos muchos no son fieles. Esos muchos son, podemos decir, apóstatas en Israel, porque hacen un pacto con el anticristo, ese que está contra Dios. Son muchos, dice, y él hace el pacto con muchos. Al comienzo de la semana tiene 7 días o 7 años. Al comienzo, vemos nosotros que hará ese pacto. Pero dice allí, en la mitad, va a romper ese pacto. El pacto es justamente que le va a permitir a Israel que haga sacrificios, que esté el templo, que hagan sacrificios, le va a dar libertad de culto, que puedan ofrecer sacrificio a Dios. Los judíos contentos, pero ese nada más es una manera de astucia de actuar, ¿no es cierto? Porque no está queriendo que se le adore a Dios, sino vamos a ver al final que está buscando adoración a sí mismo. Por eso nosotros vemos que habrá un pacto. Dice Primera de Tesalonicenses 5:3. Pablo refiere a ese pacto, ¿no es cierto? Ese pacto de paz que harán los hombres. Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Amén. Cuando hagan esa declaración de paz y seguridad, paz en lo religioso, seguridad en lo político. Hace poco tiempo hubo un pacto, ¿no es cierto? Donald Trump estaba diciendo es el pacto de Abraham, de paz, entre los árabes y los judíos. Y nosotros vemos que esas son pequeñas figuras de lo que va a ser lo que dice la palabra allí, hermanos. De ese pacto de paz, de protección. Pero vemos nosotros, hermanos, que dice la palabra, es de hombre eso. Cuando digan ellos paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán, dice la palabra. Es decir, todos esos pactos son fuera de la voluntad de Dios, son contra la voluntad de Dios. Dios le permite a ese hombre, el anticristo, hacer todo lo que quiera. Le da esa libertad. Justamente, hermanos, y allí el enemigo hará todo lo que quiere sobre este mundo, hermanos. Nosotros vemos que dice la palabra Apocalipsis capítulo 6 respecto a ese pacto de paz, respecto a ese momento del comienzo de ese pacto, que es el comienzo de los 7 años, hermanos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2, hermanos. Amén. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 animales diciendo con una voz de trueno, ven y ven. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Amén. Ese está hablando un jinete del caballo blanco. Tiene un arco, dice, pero no tiene flechas. Ese en primer lugar sale, es el comienzo de los 7 años lo que está describiendo allí Juan. Y está hablando de uno que tiene una corona, es decir, uno que va a reinar, un gobernante. En un caballo blanco quiere decir, le va a imitar al Señor, porque cuando venga el Señor habla de un caballo blanco también.
Este hará un pacto, este se va a imponer porque la otra versión dice, sale venciendo y para vencer. Que va a imponer su voluntad, que justamente hará un pacto de paz, porque habla de un arco, pero no de flechas. Es decir, hermano Copla, y dice, no va a haber guerra en el comienzo, va a haber paz. Pero eso no va a durar mucho. Después viene un caballo que es rojo, dice, y eso habla de sangre. Esa paz va a durar poco, hermanos. Por eso es importante que estemos sabiendo que en 3 años y medio van a ocurrir muchas cosas, hermanos, acá en la tierra. Ese pacto va a durar, hermanos, hasta la mitad. ¿Sabe lo que va a pasar acá en la tierra, en los cielos, hermanos? Por un lado estará la boda del Cordero, pero también hay alguien que será echado de los cielos. Será echado. Apocalipsis capítulo 12 está hablando justamente que el enemigo, ese que ahora está en los aires, será echado de allí. Y cuando ese enemigo sea echado a la tierra, ahí es cuando el anticristo comenzará a obrar de una manera completa, a tal punto que ese anticristo en la mitad de la semana va a prohibir que Israel no tenga más libertad religiosa. Le va a prohibir, no solo que va a prohibirle a Israel ofrecer sacrificio a Dios, sino que él mismo va a querer que le adoren a él. ¿Cuándo comenzará ese momento donde el hombre exigirá adoración a sí misma o destruirá a la gente? Cuando el enemigo sea echado, así dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, ¿encontraron los versículos? Versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y Amén. sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Fue arrojado en tierra. Más abajo dice, ay, gozaos cielos y ay de la tierra, porque el diablo sabe que tiene poco tiempo tiene, entonces desciende, ay de los que están en la tierra, porque va a ser realmente un tiempo de mucha tribulación, hermanos. Eso en la palabra podemos ver, hermanos, y es bueno que estemos entendiendo, porque estamos viviendo, hermano, ese tiempo. Estamos viendo justamente en las noticias lo que pasa todos los días, cómo la palabra de Dios se va cumpliendo. Todo apunta, hermanos, a este tiempo. Al final de los 7 años, aquí, hermanos, sucederá algo muy fuerte y muy grande. El mundo mismo está diciendo, hermanos, que va a ocurrir una gran catástrofe en este mundo. Pero gracias al Señor, hermanos, la promesa dice, yo te guardaré. Yo te guardaré. Pero no dice, yo les guardaré a todos. Dice la palabra Apocalipsis 3:10, por cuanto tú, no es todo, sino tú has guardado la palabra, yo también a ti te guardaré. Gloria sea su nombre, hermanos. Este tiempo, hermanos, estamos viviendo, dice la palabra, el Señor, en Mateo 24, así como fue en los días de Noé, así como fue en los días de Noé, así también serán los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran aquellos días? Comían, bebían, se casaban. Se daban en casamiento, ¿no es cierto? Compraban, vendían, es decir, el mundo en su rutina, ¿no es cierto? Pero de espalda a Dios, porque no está nada mal comprar, vender, edificar, casarse, eso no está mal, solamente está mal que
que lo hacen de espaldas a Dios. La palabra dice que esa circunstancia que pasó allá, vamos a ver, y eso es lo que vemos, hermanos. Eso es lo que podemos ver. Los mismos días, dice, van a repetirse. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud, hermanos? Hebreos 11, versículo 7, hermanos. Hebreos 11 está hablando de Noé. ¿Cuál fue la actitud de Noé en esos días? Once, 7. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca, que en su casa se salvase, por lo cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Amén. Allí dice, por la fe, ¿qué hizo? Juzgó a este mundo. Por su fe, ¿no es cierto? La fe es lo que uno cree, las verdades que uno cree. Las verdades que creyó Noé juzgaron a este mundo, condenaron a este mundo. Entonces, hermano, ¿cuál debe ser nuestra actitud si no creer estas verdades? Hacer como así hizo en la palabra del Señor, no solo Noé, sino todos los hijos de Dios. Noé no amó este mundo. Pablo no amó este mundo. Amó al Señor y su palabra. Nosotros vemos que allí dice Noé, la fe de Noé, las verdades que él creyó, eran un juicio para este mundo, una condenación para este mundo. Las verdades que nosotros creemos, hermanos, están hablando también de lo mismo. El mundo religioso tiene una manera de ver. Ellos dicen, tenemos que mejorar este mundo, reformar este mundo. Es lo mismo cuando uno dice hay que reformar al hombre, reformar el viejo hombre, la carne es imposible. Dios ya no le dio oportunidad al hombre, ¿no es cierto? Ya el viejo hombre, la carne, ya fue sentenciada, fue crucificada y fue muerta. No hay oportunidad para que el hombre procure reformarse. Dios ya juzgó, no es que Noé juzgó, no, Dios lo juzgó. ¿Cuándo juzgó Dios este mundo? ¿Cuándo? En la cruz. ¿Es aquí el juicio de este mundo? No es que Dios está procurando mejorar la sociedad, reformar. Ese, como decía, está procurando mejorar al viejo hombre. No va a hacer eso. Entiende, hermano, la religión quiere mejorar el mundo, ¿no es cierto? Cuando hay ese ecumenismo que se juntan todas las religiones para mejorar la sociedad, eso no es de Dios, hermanos. Es totalmente contrario a la voluntad y al propósito de Dios. Noé no es que dijo, bueno, vamos a mejorar esta gente. Él le habló la palabra. Tenía que creer la palabra. Y Dios dijo, yo voy a guardar y proteger del juicio para los que están dentro del arca. Y que esté fuera del arca, ahí ya no se comprometía Dios a hacer nada por ellos. Entonces, hermanos, en este tiempo hay dos visiones respecto al último tiempo que nos toca vivir. La visión del mundo religioso es, se viene un tiempo de unidad, de una iglesia súper gigante, internacional, mundial. Se viene un avivamiento mundial donde el mundo va a mejorar. ¿No es cierto? Pero nosotros, nuestra visión, hermanos, ¿cuál es? Nuestra visión es la que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Decimos nuestra, pero no es propia, sino es de la palabra de Dios. Allí dice muy claramente, no hay lugar para dudas. ¿Cómo dice, hermanos? Lea algunos si tiene. 4:1.
Primero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos habrá, que dice, apostasía, apostatarán. Eso no decimos nosotros, el Espíritu Santo dice claramente. Por eso nosotros, ¿qué vamos a creer? ¿Lo que dice tal religión o lo que está escrito en la palabra? El Espíritu Santo dice claramente, en los últimos tiempos, que son estos que vivimos, nosotros vemos que allí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, está hablando el apóstol Pablo y les dice a los creyentes que la venida del Señor no va a suceder, que el día del Señor, para que llegue, para que se produzca la venida del Señor, primero tienen que suceder dos cosas. Como dice allí, hermanos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 y 3. Bueno, versículo 3. El 3. Amén. No engañe a nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecados, el hijo de perdición. Amén. Ahí está diciendo, el día del Señor vendrá, pero antes tienen que venir, dice que, hermanos, por un lado la apostasía y por otro lado se tiene que manifestar el hombre de pecado, el anticristo, tiene que manifestarse antes que llegue la venida del Señor. La palabra apostasía significa una rebelión, un amotinamiento, significa desertar, significa apartarse, salir. Que la mayoría, ¿no es cierto?, de los creyentes está hablando. Van a estar en un estado de apostasía o de rebelión o de amotinamiento. ¿Contra quién? Contra el señorío de Cristo, contra el orden divino. Será como dice allá en el libro de Jueces, el último capítulo, que dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Va a haber, dice, justamente la apostasía. No es una, sino es la apostasía. La rebelión total, hermanos, contra el orden divino. Justamente quiere decir salir de la palabra, salir de las verdades, retroceder de esas verdades que uno creyó, hermanos, apostatar de esas verdades. Y eso, hermano, es lo que vemos en este tiempo, cómo la cristiandad está haciendo esa apostasía, esa rebelión, está saliendo de la palabra de Dios. Nosotros siempre, hermanos, creímos que la palabra de Dios es inspirada, es infalible, es perfecta. Creemos que es así, hermanos, porque la palabra de Dios nos asegura que es así. Ahora, por ejemplo, los pastores más famosos, Dante Gebel, uno de ellos le preguntó al periodista, ¿usted dice que Dios habla en la Biblia nada más? Y él le respondió, Dios es muy grande para habitar dentro de la Biblia nada más. No, Dios no utiliza la Biblia, pero también Dios para revelarse necesita otras cosas. Es decir, ¿qué es lo que dijo? Esto no es suficiente, esto está incompleto. Lo que dijo, esto no es todo. Y nosotros decimos, esto es todo. Por supuesto que Dios no va a entrar ni en un libro que sea como el planeta, ni ahí no va a entrar, porque Dios es mucho más grande. Pero ya es suficiente para que le conozcamos o que sepamos lo que Él quiere que sepamos justamente. Es suficiente. Pablo dice, yo les anuncié todo. Yo anuncié todo el consejo. Es decir, Pablo dice en Colosenses 1:26, dice,
Yo completé la palabra de Dios. Que la palabra es completa, es perfecta, infalible, inspirada. Que Dios se revela a través de la palabra. Pero como lo que dice la palabra no les ayuda a ellos, no, Dios tiene otras maneras de mostrar su voluntad o su propósito. ¿Y de dónde sale si no es de la Biblia? Bueno, lo que uno sueña, lo que uno piensa, lo que uno se imagina. Esa es la idea en este tiempo, por eso ellos salieron de la palabra. Antes por lo menos aparentaban y decían, no, aquí está la verdad completa. Ahora dicen, no, no está la verdad completa. Es decir, podemos hacer otras cosas y ahí no dice todo. ¿Entiende? Están desautorizando la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Dios es grande. No va a ser contenido ni en 1.000.000 de libros, no va a ser contenidos. Pero lo que dice acá ya es suficiente. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos ya está, hermanos, escrito. En este tiempo, un día sabremos más con mente glorificada, pero en este tiempo ya es suficiente, hermanos. Es nuestra guía segura, hermanos, en este tiempo. Es la luz que nos alumbra, nos ilumina. Por eso no podemos desautorizar la palabra. Es ir contra el Señor, es ir contra Dios. Pero eso no es que hace uno, todos hacen eso. Ellos no preguntan el orden divino, el modelo paulino, ellos dicen, ¿funciona esto? Ah, funciona, vamos. Pero es de la Iglesia Católica, no importa, eso funciona. Es la idea, ¿no es cierto?, en este tiempo. Por eso nosotros vemos que dice, primero tiene que manifestarse la apostasía, esa rebelión, ¿no es cierto?, que es muy peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque no es que dejan la Biblia y se van a otro lado. Se apartan de las verdades, pero siguen con la Biblia en la mano. Ese es el peligro, ¿no es cierto? Que si uno no tiene discernimiento, va a decir, qué hombre inteligente, mirá lo que está diciendo el GBLS. Nosotros vemos allí, en esa pequeña figura, ¿no es cierto?, que en estos días se presentó para candidato a presidente. Ahí podemos ver nosotros cómo es el estado de la religión en este tiempo de la iglesia. Él es el pastor, uno de los más afamados. Y ahí uno se da cuenta, justamente, cuando decimos el espíritu del anticristo es la unión del poder político con el poder religioso, ¿no es cierto? Siempre un gobernante y siempre un religioso. Pero esta vez en una persona va a estar los dos. O él quiere por lo menos, ¿no es cierto?, que esté el poder político, el poder religioso. Es una apostasía total. La palabra dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, está hablando y dice justamente cómo es el espíritu del anticristo. Cómo eran aquellos días, dice Juan, y va a ver que es como hoy dicen ellos. El mismo espíritu es. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 2. 2 y 3. Amén. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Amén. El espíritu, ¿entiende, hermano? La persona vendrá acá al comienzo. Aún no está la persona, el anticristo, pero sí el espíritu está desde aquel tiempo. Ya está, dice el espíritu del anticristo. ¿Y qué es ese espíritu? En ese tiempo estaban los que decían, vino Jesús, pero no vino en carne. Es un espíritu nada más que se manifiesta. Y Juan decía, no, nosotros le vimos, es carne. Derramó su sangre, murió de verdad, resucitó de verdad. Entonces en ese tiempo decían, no, vino pero no era el cuerpo de Cristo, era un espíritu. Y en este tiempo cuando uno habla con los pastores estos famosos que le estoy diciendo, le preguntan la segunda venida, ellos dicen, no, eso no va a pasar. Se burlan de la segunda venida. Dan de Geo le decía, ¿qué? ¿Tenemos que esperar un plato volador que nos venga a llevar? Hablan como hablando del mundo, ¿no es cierto? Ellos no creen en la segunda venida. No esperan. Dice la venida personal de Cristo, no. Ellos se llaman justamente los del reino. ¿Qué quiere decir los del reino?
que ellos van a imponer el reino de Dios sobre la tierra sin la necesidad que esté Cristo. Que ellos ocupando lugares de autoridad, lugares en diferentes lugares, ¿no es cierto? Ellos van a imponer el reino de Dios sobre la tierra, pero sin Cristo. Y nosotros sabemos que sin el rey no hay reino posible. Ellos no les conviene en realidad que aparezca el Rey de Reyes. Ellos quieren reinar, quieren ocupar el lugar de Cristo. Entonces nosotros, ¿por qué sabemos? Porque leemos la palabra, pero la gente está contentísima. La gente, pero está muy contenta, ¿no es cierto?, en la religión. Ellos dicen, nosotros tenemos que ocupar esos lugares altos. En Deuteronomio está, ¿no es cierto?, ese versículo. Les voy a decir, hermanos, para que lean, que Dios le prometió a Israel. Si encuentro, está en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 13. Mire cómo allí Dios le prometió a Israel que si obedecían la ley, ellos ocuparían un lugar importante, pero era a un pueblo terrenal, hermanos. Deuteronomio 28, 13, hermanos. Y te pondrás Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Si cumplís con la ley, le decía Dios a Israel, va a estar por encima de las naciones y no debajo, va a ser la cabeza y no la cola. Ellos dicen, tenemos que ocupar los lugares altos, ¿no es cierto? Pero eso es para un pueblo terrenal, es para Israel. Israel sí va a ocupar el primer lugar entre las naciones. La iglesia es celestial. La iglesia es celestial. Entonces, ellos, basándose en versículos que son para Israel, toman para ellos, ¿no es cierto? Por eso dicen, tenemos que hacer eso en este tiempo. ¿Qué sabemos nosotros, hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud hacia el mundo? Demas amó el mundo, ellos aman el mundo. La palabra dice el apóstol Pablo, así como dice, Noé condenó al mundo, juzgó al mundo por su verdad, por su fe. Gálatas 6:14 dice, hermanos, que la obra de la cruz produjo algo entre el mundo y nosotros. ¿Qué es lo que produjo, hermanos? Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. El mundo, dice Pablo, me juzgó, me sentenció, me crucificó y me mató. ¿No es cierto? Y yo, dice, al mundo lo juzgué, lo sentencié, lo crucifiqué. El mundo está muerto. Cuando Cristo murió, el mundo murió, hermanos. Entonces, Pablo no estaba tratando de reformar la sociedad o mejorar. Ese es el espíritu del anticristo. ¿Entiende, hermanos? Sean los religiosos, sean los políticos. Quieren mejorar la calidad de vida del mundo, pero sin Dios, sin Cristo, sin la palabra, dejando de lado todo lo que sea escritural, ¿no es cierto? Ese es como se repite allá Génesis capítulo 11, donde dijeron la gente, vayamos y hagamos algo. Se pusieron de acuerdo entre ellos, pero Dios vio eso y Dios no aceptó, ¿no es cierto? Es obra de hombre. Por eso, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud en este tiempo? En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo, hermanos, para que podamos concluir, hermanos, mirando lo que estamos diciendo, cómo el apóstol Pablo miraba a este mundo. Él dijo, este mundo me juzgó, me dio la peor sentencia, yo también lo juzgué, le di la peor sentencia. Él no estaba con los políticos ni con los religiosos. Él estaba en otro lado, hermanos. Vea cómo dice Pablo.
el versículo 9 comienza diciendo, ¿no es cierto? 1 Corintios 4:9, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como lo primero, dice, como los últimos, dice. Como la cabeza nos muestra, dice, no, nos muestra lo más bajo. Y comienza a describir, ¿no es cierto?, la experiencia de él. Y la experiencia de Pablo, la experiencia del Señor. Y la experiencia del Señor es la nuestra, hermanos. ¿Y cómo termina diciendo versículo 13? Somos lastimados y rogamos. Hemos venido a ser como la ex del mundo, el desecho de todos hasta ahora. Pablo después le dice, no digo esto para que tengan vergüenza, pero es la realidad, dice. Hasta ahora somos la escoria, somos la basura, somos el desecho. Hay dos palabras fuertes ahí, donde dice la es o la escoria. Yo estaba mirando en la palabra original y es fuertísimo. Peripsema es por un lado, y ese le decían, bueno, cuando veían a alguien muy vil, lo tenían ahí, ¿para qué? Entre los paganos, ¿no es cierto? A esa persona vil y más baja, justamente para cuando había una crisis, algo, ellos querían aplacar a sus dioses ofreciendo un sacrificio. ¿Y a quién lo ofrecían? A esos que eran peripsema, eso es lo más bajo de todo. Los sacrificaban para que los dioses los bendigan, ¿no es cierto? Pablo dice, el mundo nos considera a nosotros como lo más bajo, lo más vil. Yo por eso considero que ellos son, dice, lo mejor de este mundo. Es como dice, dice, ¿no es cierto? Filipenses 3:8 dice, estimo, dice, como estiércol, como basura también dice. Y habla de lo mejor del mundo. Pero también dice él, justamente, él estaba peleado, ¿no es cierto? Él no tenía mucha amistad con el mundo, porque él decía, para mí, Filipenses 3:8, que dice, hermano, es la palabra lo que estamos mirando. Amén. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Amén. Tengo por estiércol, pero no habla de cosas malas de este mundo. Él dice, yo tenía el lugar allá alto en la religión, pero todo eso, dice, estiércol, para mí no sirve. Que la posición, que el título, que todo eso es estiércol o basura para mí. Yo así lo cuento, dice Pablo. Pero también este mundo a mí me cuenta como que yo soy la escoria, lo más vil, lo más bajo. Es decir, hermanos, Dios dijo en su palabra, yo pondré enemistad. Están los que van a estar de este lado, los que van a estar del otro lado. Nosotros hoy elegimos, hermanos. Estamos del lado de la cruz, hermanos. Del lado de su palabra. Lo que hoy sucede, hermano, es algo increíble. Yo soy creyente desde que nací. Y hace 50 años atrás, 40 años atrás, sería impensable que uno que dice ser pastor o apóstol se postule para presidente. Eso sería impensable. Una locura total. ¿No es cierto? La unión de la Iglesia Católica, Evangélica y todas las más religiones, eso era impensable. Pero lo vemos. Vemos, hermanos. Vemos cosas que antes, años atrás, no pensó uno que iba a ver o que iba a pasar o que sea posible. Por eso, hermanos, ¿por qué leemos esta palabra? No es un mensaje simpático a lo mejor, pero es la palabra de Dios, hermanos. La Biblia dice los últimos tiempos serán los más peligrosos. Y el peligro, hermano, no es porque el mundo es malo, sino porque en las religiones hay muchas cosas que no están bien. Y es bueno poder discernir, hermanos. Cuando el hermano Copley dice justamente, explica ahí, la fe de Noé juzgó al mundo, nosotros juzgamos, dice. Juzgamos la religión de este mundo por apartarnos de sus formas y maneras y costumbres. Juzgamos la política de este mundo por reconocer que nuestra ciudadanía es en los cielos.
Qué bueno, hermano, es en este tiempo poder tomar una posición por Cristo. Algunos lo harán, hermanos. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a orar.